Bueno, íbamos en el pedazo en que ustedes habían venido de Quinchía para acá, para Cali, porque... No, para Cali no. Para Pereira. Porque entonces había mucha violencia en el pueblo y como mi abuelo era alcalde... Y a mi papá lo tuvieron que sacar de allá porque lo iban a matar por liberal. Era liberal. Sí. Era liberal. Ok. Y entonces ahí fue cuando ustedes empezaron a conocer a mi abuelito Antonio. No, yo ya lo conocía. ¿Y él también se fue a vivir a Pereira? Él vivía ahí, él es nacido y él vivía en Pereira. Ah, ok. No, esa muchachita no entiende. ¿Quién estará pensando la boba esa? Ve, abuelita. Entonces, sígame contando pues sí cómo empezaron las cosas con mi abuelito. ¿Cómo? ¿Cómo empezaron las cosas con mi abuelito? Él empezó a pretender, ¿y usted cómo hacía? Porque mi abuelo, el papá suyo era muy jodido, él no las dejaba tener novios ni nada. No, él lo estimaba mucho a él. ¿Y por qué lo estimaba? Porque era muy amigo del tío mío, de Antonio Castaño. Sí. Era muy amigo y iba mucho a la casa y ellos jugaban cartas y jugaban juegos así. Sí. Y mi papá lo quería mucho, lo estimaba demasiado. Porque mi abuelo... No era muy educado con ellos y todo. Pero cuando eso nosotros no teníamos... Cuando a mi papá lo mandaron para allá por Manizales. Sí. Para como juez. Entonces él se fue. Y él se quedó ahí. Entonces, en una venida del papá, él le dijo que él le pedía la mano mía, que él tenía buenas intenciones conmigo, que él pensaba casarse conmigo, que le había caído muy bien, que me admiraba todo lo mío y admiraba a la familia, porque como toda la vida hicimos tan unidos. ¿Cuántas eran ustedes? Hermanas. Hermanas, sí. Éramos Emerida, Mariela, Luis y Bernardo, que era el tío Bernardo. Medio. Ah, sí, el tío Bernardo. Que yo conocía a este Mérida y a Bernardo, y no más. Ay, a Marielita. A Mariela. A Mariela que murió hace poco. Ve, abuelita. Y entonces mi abuelo le pidió la mano a su papá. ¿Y él qué dijo? No, sí. Él dijo que él resolví, que él le avisaba. ¿Qué le avisaba? Y se fue. Y se estuvo un mes sin venir. Y mi papá más suegra. Entonces puso a mi hermana mayor a que lo vigilara, que viera que cómo eran los modales, a ver si era muy sinvergüenza, si era muy tomatrago, si era, bueno, mucha detallecito que él decía. Y así fue. Mariela era la que vigilaba. ¿Y cuando usted...? Pero él, cuando ya mi papá supo que era una persona honorable, que era buena gente y todo eso, él volvió, su abuelo vino. Sí. Entonces él se le aventó, como dice el cuento, y le dijo que él quería algo muy serio conmigo, que no. Pues duramos agosto, septiembre, octubre, 4 meses de novios. Nos casamos en diciembre. ¿En diciembre qué fue que se casaron ustedes, abuela? ¿Ah? ¿En diciembre qué fue que se casaron ustedes? ¿Diciembre qué? ¿Y tú qué voy a saber? No se acuerda. ¿Cómo no se acuerda de Pero la son los fecha? años A 50. mí no me pregunté fecha ni me pregunté ninguna Bueno. pendejada de esa. Bueno, sin aleteo, pues, Sony. Entonces, Sony, sígame contando.
Y cuando ustedes se casaron, entonces duraron 4 meses de novios y se casaron. ¿Y ya cuánto tiempo llevaban de amigos? No, ¿y para qué eso? Y ahí ¿No? cuando se casaron, Lo ¿qué mismo, pasó? lo mismo. Llevamos cuatro meses, pero pues él decía que él era novio mío y yo no decía nada. Yo a los amigos de él les decía, ay, ese es que está loco. ¿Y cuando se casaron, qué pasó? ¿Al cuánto tiempo tuvieron a mi tía Marta Lucía? ¿Cómo? ¿Al cuánto tiempo después de casados tuvieron a mi tía Marta Lucía? Marta Lucía. ¿Sí, no es Marta Lucía la primera o es Fernando? Pero Ah, sí, Marta Lucía. es la mayor. Al año. Al Al año tuvieron a año. mi tía Marta Lucía. Y Fernando a los 15 meses. Ok. Y ahí, bueno, fueron naciendo el resto. ¿Cuántos Después, hijos tuvieron? 10. Nada más que 10. Nada más. Ah, tuvieron. Eso fue primero Marta Lucía, Fernando, Diego, de ahí seguía la niña, Néstor, Beatricita. luego seguía Beatricita, después Liliana, César, Liliana, Juan Carlos, después de Juan Carlos, Sergio. Sergio, Nacho, pero falta uno, Fernando, ya, Marta Lucía, Fernando, Diego, Néstor, Beatriz, Liliana, Juan Carlos, Sergio. Sergio y Nacho, pero son 9. Nos falta un tío. Ay, No se ese acuerda. sería que se fue que se voló antes de tiempo. Bueno, mi abuela sí tuvo 10 hijos. No sé por qué la cuenta no nos da, Y yo, ¿por qué no nos da? ¿cierto? ¿Quién nos hace falta? Ahorita le preguntamos a mi tía Marta Lucía. ¿Qué más Yo nos no. falta? Son Marta Lucía, Fernando, Diego, Néstor, Beatriz. Beatricita, Beatricita se le murió cuando tenía 8 años, antes de hacer la primera comunión, ¿cierto, abuela? como Beatricita, murió de 7 años. antes de hacer la primera comunión. Pero esa sí era una pintura. Linda. La muchacha no tenía un pero. Por eso todo el mundo me decía que no se criaba, que no se criaba. Que una niña tan linda. Y murió un día antes de hacer la primera comunión. Ah, Y murió un día antes de hacer la primera comunión. no, un mes antes de hacer la primera comunión. Ella misma estaba organizando la fiesta y todo. Porque Divina. era Y muy... mi abuelo todo el tiempo duró con usted hasta los 57 años que duraron casados, ¿cierto? ¿Quién? Mi abuelo Antonio. Claro. Vivieron juntos hasta que él murió en la casa. Porque él murió en la casa cuando estábamos viviendo ¿En qué año murió? Mi abuelo murió en el 2000. ¿Mi abuela hace cuánto murió, abuelita? Ay, Como, si mis tíos llevan 6 años de muertos. Mi abuelo había muerto 2 años atrás, o sea, mi abuelo murió hace 8 años. En el 2005. Como en el 2005 murió mi abuelito, En el ¿cierto? 2005. Porque si mis 2 tíos llevan 7 años de muertos y antes de que murieran mis tíos ya llevaban 2 años mi abuelo de muerto. Entonces sí, fue como en el 2005 Sí, aproximadamente. es un miércoles. Un miércoles, como a las 4 de la tarde. Y se murió rezando el rosario con mi abuela. ¿Cierto, abuela? ¿Qué? Que estaban rezando el rosario, porque usted es muy católica, ¿cierto, abuelita? Él estaba apuntando. Pues ellos rezan el rosario, entonces con la camándula van así. Y era el que llevaba la cuenta pues, del rosario. Y él se murió con el rosario en la mano. Y ella lo tenía cogido de la mano.
Eso fue todo, ¿cierto, abuela? ¿Cómo? Ahí termina la historia. Sí, Ya. la historia triste. Ya, chao. Salúdese. Bueno, señora.